De la grabación. Entonces, Rafa, ¿el ejercicio tuyo cuál es? Ingeniero, yo tengo que hacer una consulta. Lo que pasa es que yo tengo un ejercicio, es el de ese libro, es el 754, que es de esfera, pero Ok. ese ejercicio lo trabajan con, o sea, el error pues sería un poco más elevado el margen de error. Pero hay un ejercicio que es el mismo, sino que solamente cambian los valores y ese está en el Incropera. Entonces no sé usted qué me dice. Es Aquí, que si quieres el hacer del el de Incropera lo Incropera, hacen, el del Incropera, no, ajá, no porque tengo el del problema. Incropera sería mejor porque lo hacen con sistemas concentrados. Si quieres hacemos el de Incropera, listo. Espérate, yo busco el libro y me dices cuál es. Yo le mando si quiere le mando por aquí. Un momento. Ingeniero, se escucha así como una voz detrás. ¿Alguien tiene el micrófono abierto Rafa, ese es Rafa. Ah, ¿Yo? Rafa, se ¿Me escucha mi escucha? voz a través de tu micrófono. Mierda. O ingeniero, podemos hacer cómo es para que no busque el del punto, para que no busque el libro, podemos hacer el del Sengen y yo le explico a lo último qué podemos hacer para cambiarlo y hacerlo con sistemas concentrados. Es que yo tenía el Incropera aquí, ¿dónde estará? O si quiere le paso el ejercicio Calma, calma. por WhatsApp. Eso, pásamelo por WhatsApp. Se lo paso por WhatsApp, Sí. porque yo lo traducí. Algo que no busca ahí en Croperia. Lo traduje. Eso, bueno, disculpe, lo traduje. Un momento. Ah, pues sí, toda la razón, Sebastián. Uno busca Incropera y ahí sale enseguida. ¿Cuál es? 1000 de IQ. Bueno, podemos hacer entonces, ingeniero, porque ahorita mismo yo no tengo el libro aquí. Yo lo como en Entonces le doy mejor. pantallazo y lo Eso. traduje y lo puse en Word. Entonces pásamelo mejor. Me escucho a mí mismo. Un momento. El WhatsApp del computador no me está cargando. Ánimo, ánimo, ánimo. Ánimo, ánimo, ánimo. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí le mandé un pantallazo ya. Pero un momento. Ya le llegó. No tengo ni la más mínima idea. El celular no ha chillado. Ah, no ha llegado nada. Ahí llegó. No, acá sí parece. Bueno, no tengo cómo ponerlo a la diapositiva bonito, así que lo voy a pegar así cachureto, tal como me lo mandaste. Ah, sí. Directamente desde el Word, o sea, sin nada. Ahí para que fuera rápido. Listo, ya puedo cerrar. Y le doy compartir pantalla. Ahora sí. Lo leo. Sí, señor. La película de plástico decorativo sobre una esfera de cobre de 10 milímetros de diámetro se cura en un horno a 75 grados centígrados. Al sacarlo del horno, la esfera se somete a una corriente de aire a una atmósfera y 23 grados centígrados con una velocidad de 10 metros por segundo. Estime cuánto tiempo le tomará enfriar la esfera a 35 grados centígrados. Vale. Es un proceso de curado. El proceso de curado es como un proceso de endurecimiento.
Ujú. Bueno, lo primero que hay que hacer es las propiedades. Correcto. Primero vamos a hallar las propiedades del fluido, que en este caso sería aire, a 23 grados centígrados, que está en la tabla Pero, A15 del SEM. ¿por qué a 23? ¿No debería ser calculada la temperatura de película? Pero son dos, porque son dos. A la temperatura de película nada más se coge la viscosidad. Un momento, ya busco la tabla y le digo. A la temperatura de película solamente se escoge la viscosidad dinámica, como usted puede ver ahí. Ajá. La viscosidad dinámica solamente se escoge a la temperatura de película. Ah, claro, porque En el este otro caso, está con respecto a la temperatura ambiente y el otro con respecto a temperatura superficial, ¿cierto? ajá. En este caso, pues como nos dan dos temperaturas que nos No, dicen pero que mira que necesitamos de todas formas la, sí, de la todas formas, viscosidad necesitamos. para el número de Reynolds y el Prandtl. Sí, sí. Sí, ingeniero, por eso. Primero vamos a hallar la temperatura, las propiedades a la temperatura del fluido, o sea, Ok. 23 grados centígrados. Entonces vamos primero a 23 grados Celsius. Grados centígrados. Entonces nos tocaría interpolar, porque no hay, exactamente no hay 23, hay 20 y 25. Correcto. Y gracias a este ejercicio, el compañero Rafa se dio cuenta de algo muy importante del libro. Un error que tiene el libro. Ya se los vamos a mencionar. Vamos a hallar primero entonces la viscosidad dinámica, interpolando. Ujú. ¿Te dio? Un momento, ingeniero. Tranquilo. Que ese cálculo no lo había sacado porque 82.5 por 10. Ánimo, ánimo, ánimo. Ánimo, ánimo, ánimo. 1, 2, 3, 4, 5. La viscosidad, Ujú. la viscosidad dinámica de a 23 grados centígrados Es. un momento y se los doy en cómo es en sistema
es 1.839 por 10 a la menos 5. 1.839 por 10 a la menos 5 kilogramos metro segundo, ¿cierto? Sí. Perfecto. ¿Qué más necesitamos de La conductividad, para qué necesitamos la conductividad? 23. ya le digo. Yo creo que a 23 solo para se el número, necesita para el número de Nusselt. para el número de Nusselt, pero es que el número de Nusselt se calcula con la temperatura de película. Un momento. O sea, creo que de 23 grados Celsius lo único que se necesita es esta. Ingeniero, Ingeniero, ¿Cómo, pero cómo? no, es con la temperatura es con la temperatura del fluido para hallar el número de Nusselt. Es que solamente se utiliza la temperatura de película de la esfera, solamente se va a utilizar para hallar la viscosidad dinámica a esa temperatura. Pero no tiene sentido calcular todo a las propiedades de entrada, porque es que no va a ser, o sea, me enredo cuando estoy escuchándome a mí mismo. Ahora sí. Vale, porque, a ver, la temperatura de salida va a ser mayor que la temperatura del fluido. La idea de la temperatura de película es calcular las propiedades en un punto intermedio, en un punto que no sea ni las del aire ni sea la temperatura superficial de la esfera. Ingeniero, pero esto es para una esfera, ingeniero. Correcto, pero para yo creo de que usted habla, yo creo que es para un cilindro, si no estoy mal. Eso se trabaja para todo. O sea, la temperatura de película es algo que se trabaja para todo, porque es más, lo hemos trabajado con todo. Es que ahí se utiliza una temperatura promedio de la esfera. Porque en la superficie de la esfera no dan dos temperaturas. Esa sí vamos a sacar la promedio para hallar la viscosidad dinámica a esa temperatura. Como usted puede ver, nos dan dos temperaturas a un tiempo y a otro tiempo. Bueno, ahí sí se va ya una temperatura promedio. Y solamente con esa temperatura promedio se va a hallar la viscosidad dinámica. Si usted se va a la ecuación, se dará de cuenta de que solamente se utiliza esa temperatura promedio, porque en este caso sería promedio porque hay dos temperaturas. Entonces, para trabajar una temperatura promedio, porque no podemos coger la de 75 ni la de 35, entonces se suman y saca una promedio. Sigo sin estar de acuerdo. Sigo sin estar de acuerdo porque todo el proceso debería evaluarse a una temperatura de película entre los 75, que es la temperatura inicial, y los 23. ¿Vale? Debería evaluarse en la temperatura de película entre esas dos situaciones. Obtener un coeficiente de convección que en un tiempo ese coeficiente de convección te va a llevar a disminuir a los 35 grados Celsius. Entonces sería 75 más 23 sobre 2. Y con ese es que se calculan las propiedades del número de Reynolds, etcétera. Lo único que se utiliza, ¿cierto?, en esa ecuación a la temperatura del fluido es la viscosidad del ambiente, y la otra propiedad que se necesita es la viscosidad evaluada a la temperatura superficial. Así es, ingeniero, sí. Yo era que estaba un poquito equivocado así. Bueno, ya yo la temperatura de película. Correcto. La temperatura de película es 49. 23 más 75 sobre 2, ¿cierto? Eso da 49 grados Celsius. A 49 grados Celsius
Ahí sí necesitamos la viscosidad cinemática, la conductividad, el número de Prandtl. Ingeniero, le hago otra pregunta. Si usted se va al ejercicio que yo le envié, que es el ejemplo 7.6, ¿Correcto? se puede dar de cuenta de que las propiedades del aire se toman a la temperatura del fluido, o sea, del aire libre, que en este caso sería 25. O sea, aquí no se trabaja con temperatura de película, porque sería para una esfera. Bueno, aquí en el ejemplo está así. Pero es que es indiferente que sea una esfera, que sea un cilindro, o sea, eso no debería ser. En un ejercicio lo trabajan así y en un ejercicio de microvega también lo trabajan así, con la temperatura ambiente, o sea, la temperatura del fluido, con esa temperatura es que utilizan para hallar las constantes en la tabla. A ver. Pero no debería ser así. No debería. Estoy seguro como que me llamo Juan. Porque debería calcularse todas las propiedades de la película. Y si no estoy mal, en la diapositiva que usted puso, solamente especifica que se trabaja, las propiedades se trabajan con la temperatura de película, pero es para un cilindro. En ese sí se trabajan con la temperatura de película. En ninguno de los dos se especificó exactamente eso. Es más, eso se especificó desde el comienzo. En la transferencia de calor se estableció el número de Nusselt, que tenía una configuración promedio, y para tomar la consideración la variación de las propiedades con la temperatura, las propiedades del fluido suelen evaluarse a la temperatura de película. En ningún momento se menciona pared, en ningún momento se menciona cilindro, no se menciona, porque esta evaluación es general. Disculpe, Rafa, apaga el micrófono porque ¿Vale? Esta evaluación de la transferencia de calor en los sistemas de flujo externo es una evaluación general. O sea, esto no es dependencia de la... Esto no tiene una dependencia de la geometría, ¿no? Porque es que esta situación es... ¿Por qué se toma una temperatura de película? Ya les voy a decir por qué. Resulta que la temperatura de salida siempre va a ser más caliente que la de entrada, si estamos calentando un fluido, ¿cierto? Como es muy difícil predecir la temperatura de salida de un fluido, la forma en la que se considera aproximado es, el extremo es que salga, ¿cierto?, a la misma temperatura superficial, y el otro extremo es que salga a la misma temperatura ambiente. Los dos extremos entre dos tenemos un punto intermedio donde se podrían evaluar las propiedades. Ingeniero, si se va a flujo alrededor de cilindro y esfera, váyase ahí un momentito. En el punto 2 dice, en el caso, las propiedades del fluido se evalúan a la temperatura del flujo libre, o sea, la temperatura del fluido, excepto para la viscosidad dinámica sub S, o sea, ahí se evalúa, pero a la temperatura de la superficie del material, o sea, de la esfera. Correcto. En este caso, las propiedades del fluido se evalúan a la temperatura del flujo libre de ambiente. Bueno, entonces, vamos a evaluarlo así. O sea, por eso yo lo hice así, porque como está especificado aquí en la diapositiva que usted puso. Correcto, lo entiendo, pero a mi parecer todo debería evaluarse a la temperatura de película, pero bueno, vamos a hacerlo así. Yo me guío desde la... Sí, como usted dice que tenemos que guiarnos desde la diapositiva que usted envía. Vale. Entonces vamos a calcular todo a la temperatura del flujo libre. A los 23 grados Celsius, entonces la conductividad y el número de Prandtl que nos falta. Y la densidad.
Yo le di la conductividad, ¿no? No, no me diste la conductividad, me diste el mío. La conductividad es 0.02536. 0.02536 vatios metro grado Celsius. El Prandtl La viscosidad cinemática es ok. Viscosidad cinemática. 1.543 1.543 por 10 a la menos 5. por 10 a la menos 5 metros cuadrados por segundo. La densidad es 1.192. 19,2 kilogramos sobre metro cúbico. Y el Prandtl Ya un momento, se lo doy. .73012. 73,02. Vale. Ahora ya que estamos aquí en la tabla, vamos a aprovechar para hallar también la viscosidad dinámica a la temperatura de la superficie de la esfera. Bueno, ingeniero, como nos dan dos temperaturas, se le saca promedio a esta temperatura, y al promedio de esa temperatura, a esa temperatura es que se va a encontrar la viscosidad dinámica. Correcto, porque no tenemos una temperatura fija, sino un cambio de temperatura. 75 más 35 sobre 2. Esa temperatura da 55 y nos toca interpolar esta temperatura. Esa da 1.9855
No, así 1.9855. Ah, pero por 10 a la menos 5, ¿no? Sí, por 10 a la menos 5. Listo, ahora sí. Ahora vamos a encontrar el número de Reynolds, que es la velocidad. La velocidad por el diámetro sobre la viscosidad La viscosidad. cinemática. El diámetro de la esfera son 10 milímetros. La velocidad del aire es de 10 metros por segundo. 10 metros por segundo por 0.001 metros sobre 1.543 por 10 a la menos 5 metro cuadrado por segundo. ¿Cuánto da el número de Reynolds? Un momento. Da 6.480. 6.480.88. .88. Ahí se está cumpliendo la primera condición. Correcto, la primera condición que nos dice que debe estar entre 3.5 y 8 por 10 a la 4. Sí. La segunda condición ya de entrada se cumple, que es que el número de Prandtl estará en el rango. Está en el rango de 0.7 y 380. Correcto. La tercera condición es la que es la condición polémica. Compañero Rafa se dio cuenta, revisando el libro en la versión en inglés, ¿cierto? Sí. Que esta condición que está aquí en la versión en inglés no existe. Yo mismo me puse a verificar y en verdad parece que en el paso de la edición de inglés a español se añadió esta condición y esta condición no es necesaria para que se utilice esta ecuación. O sea, esto que está aquí es un error del libro. Es más, es tan error, ¿cierto?, que en la versión inglesa y en la versión en español resuelven un ejercicio sin tener en cuenta esta condición, ¿cierto? Donde en la versión en inglés no está esta condición y en la versión en español sí está esta condición. Y en ambos resuelven el mismo ejercicio con esa condición. Así que para cumplir el uso de esta ecuación debemos ceñirnos por el rango del número de Reynolds y el rango del número de Prandtl. ¿Vale? Esta es un error. ¿Todos? ¿Quedó claro? Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a utilizar, esta es la ecuación que vamos a utilizar, ¿cierto? Sí. Bueno, creo que es muy larga para copiarla. Todos, solamente hay una ecuación para el cilindro, ¿cierto? ¿Qué hacemos aquí? Para la esfera, perdón. Reemplazamos al Reynolds, reemplazamos el número de Prandtl
donde está mu infinito, ponemos la viscosidad de los alrededores sobre la viscosidad como si estuviese a la temperatura superficial. Al resolver esta ecuación, ¿cuánto te da eso, Rafa? Ya estoy haciendo los cálculos, me regalo un momento. Pum, pum. Me da 47 puntos, Número de Nusselt da 47.89, 89, 73. 73. Y eso se traduce en un coeficiente de convección de Nusselt por conductividad sobre el diámetro de la esfera. Rafa, Eso da 121.468. 121.46 vatio metro cuadrado grado Celsius. ¿Así? Bueno, sí. Ahora como nos pidieron hallar fue la temperatura, El tiempo. eso, el tiempo. Como nos pidieron hallar fue el tiempo. Y nosotros no sabemos si este sistema es de parámetros concentrados, Hay que calcular el número de Biot. de Biot. Pero tenemos que hallar el K sub S, o sea, la conductividad de ese material del cobre puro Correcto. a la temperatura de
328. A la temperatura A la media. de 55, sí, 55 de 55 grados. Ujú. Esa conductividad da 399 aproximadamente. Sí, 399. Vatio, metro, grados Celsius, ¿cierto? Sí, Entonces el número de Biot es igual a H por LC sobre K, ¿no? sí. Por la longitud característica. Correcto, donde la Pero longitud como característica de esta esfera es el radio, ¿no? es radio sobre 3. Radio sobre 3, correcto. Entonces, ¿cuánto da el número de Biot? Pam, 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 pam. Da toda la pinta de que va a ser muy concentrado. Porque el K es muy alto, el LC es muy pequeño. Sí, ingeniero, o sea, da que es concentrado, pero hacemos los cálculos. Sí, por favor. Sí, ya. Entre. Me dio 0.0005. 0.005, obviamente es concentrado. Porque tiene que cumplir que sea menor a 0.1. Es menor a 0.1, correcto. Entonces, ¿cómo era la ecuación? Utilizamos una ecuación que es la 4.3 del libro. La Euler era la menos B por T, ¿cierto? Sí, pero ya como vamos a reemplazar el B para ahorrarnos ese paso de B. Correcto. ¿Tú calculaste de una al B? No, yo reemplacé el B enseguida en la ecuación. Ah, ok, vale. Era... ¿Te la dicto? La ecuación era teta de T sobre teta B, ¿no? Que multiplica, no, que es igual a Euler a la menos B por X o por T. Por T, Por T, el sí. tiempo. Pero sería, ya sacando el logaritmo, para eliminar el Euler, sería logaritmo natural De esto entre esto, ¿cierto? Logaritmo natural de teta T sobre teta B, y eso es igual a menos B por T, ¿no? Ajá. Entonces T es igual al logaritmo natural de teta T sobre teta B, todo esto entre menos B. Podemos pasarlo enseguida a los valores. Si quieres, listo, la cosita sería T sería igual a logaritmo natural Ajá. T igual al logaritmo natural de T inicial menos T infinito T inicial menos T infinito
Sería... La T inicial son 75, ¿no? Menos T infinito Sí, es... 75. Un momento, espera, yo veo la. Sí, 75 menos 23 23 sobre... sobre el t en el tiempo, que sería la de 35 35 menos menos 23. 23 por ¿Por o entre? no, pero ya aquí sería por, ya está reorganizada todo. Ah, ok. Por La densidad la densidad. por el volumen Bueno, díctame la densidad. Es la del cobre, ¿no? Para poner de uno los valores. puede retroceder porque yo no la anoté. No, es que la del cobre no me la yo se lo di dicta. directo. Solo me diste la conductividad del cobre. Ah, sí, sí, ya te la doy ya. Sí, sí. $89, 33, Densidad del cobre. 89. 33. 33, ¿así? ¿89.33 o 89? No, 89, 33. 8.933. Ok. Entonces la densidad 8933 kilogramos metro cúbico Por el volumen. por el volumen de la esfera, que es 4 tercios de pi por r al cubo. ¿Es así? No, ¿O es pi sexto? no. Es pi por el diámetro a la 3 sobre 6. No es. Pi sextos de 0.001 a la 3. No, es 0.1. Te escribí un 1 de más porque son 10 milímetros. Ajá. Ajá. 10 Es 10 Ah, sí, sí, sí. por 10 a la menos 3. 0.01. O sea que aquí también lo escribí mal. Pero yo hice el cálculo bien. Ah, bueno, Yo- perfecto. Que son 10 milímetros, no 1 milímetro. Sí, 10 milímetros. ¿Sobre? No, por C sub P. Ah, por eso no me has dado tampoco el C del cobre. Ya se lo iba a dar. Es 388. Cerrado. Sí. Joule kilogramo Kelvin, ¿sí? O kilojoule kilogramo Kelvin. ¿Cómo? No escuché bien. Joule kilogramo Kelvin. Kilogramo Kelvin. Por eso, pero Joule kilogramo Kelvin. Sí, Joule kilogramo Kelvin. Sí, Joule. Entre eso, Joule kilogramo Kelvin sobre no, todo eso que está ahí sobre el H que hallamos. Ah, ok. El H que hallamos, que es... No todo, solamente lo que había. Ok. El H, que es 47.8973. No, el H no es eso, el H no. ¿No era esto, pues? Ah, no, 121. Puse fue el Nussel. Ajá. $121.468. Vatio metro cuadrado Kelvin. Por el área superficial. El área superficial, esa sí te la debo, no me acuerdo cuál es la fórmula. Pi por diámetro cuadrado. Pi por
0.01 al cuadrado. Y eso, todo eso da ¿cuánto tiempo? Voy a calcularlo. Me dio 69. 69. 69.73. .73 segundos. Sí. Perfecto. Y con eso se termina ese ejercicio. Ya con eso terminé. Problema, yo creo que el ejercicio fue muy largo y no nos queda tiempo para hacer un tercer ejercicio. ¿Alguien se anima para la próxima clase armar uno de banco de tuberías y después de terminarlo empezamos con la teoría? Yo lo hago, profe. ¿Quién dijo yo? Andrés Cardona. Vale, listo. Quedas... El martes. Bueno, Sí. Quedas matriculado listo, entonces, ¿vale? listo. Vale, perfecto. Voy a dejar aquí de grabar.